¿Tú estás buscando la felicidad como hemos aprendido? Todos estamos en una búsqueda de felicidad y comodidad. Los problemas se presentan cuando buscamos felicidad y comodidad en una fuente de poder equivocada. Norman explicará 3 maneras de buscar y encontrar felicidad en su 6º mensaje, la búsqueda de la felicidad. Bueno, creo que comenzaremos. Si ven sus notas de esta sesión en particular, se llama La búsqueda de la felicidad. La semana pasada hablé con un padre que se acercó y creo que ya lo mencioné y me dijo, mira, yo he observado que casi todo lo que hago está encaminado para mi propia felicidad y comodidad. Y que esa es una motivación muy poderosa en mi vida. Y dijo, y he encontrado que el deseo de ser feliz y cómodo es una motivación muy poderosa que afecta casi todo lo que hago. Hablamos de ser felices. ¿Qué es la felicidad? Hablamos de la búsqueda de la felicidad. Felicidad implica muchas cosas, considero yo. Cuando hablamos de felicidad podemos hablar del poder para controlar situaciones. Si sentimos que tenemos control de las cosas, somos felices. O el poder de aguantar situaciones y circunstancias de la vida. O posiblemente sea anestesiar el dolor. ¿Alguna vez te has sentido así? La fatiga o el cansancio de la vida. Y si tan solo pudieras anestesiar el dolor y no sentirlo, eso tiene que ver con la felicidad. Hay dolores que no queremos sentir. En ocasiones la felicidad se pudiera definir como la ausencia de esos dolores, donde no sintamos esos dolores y penas. Un consejero cristiano que se llama Larry Crabb escribió un libro que se llama Inside Out. Y en ese libro uno de sus temas o tesis es el siguiente: Dios ha puesto en lo más profundo de cada uno de nosotros un anhelo del cielo. En verdad, muy dentro de nosotros. Una necesidad de seguridad, una necesidad de paz, una necesidad o un profundo deseo de que todo sea como en el cielo. ¿Saben? En el cielo no hay dolor, cómodo, todo en paz. Él dice que Dios puso esto en nosotros. Francis Schaeffer, en su libro ¿Qué le ha ocurrido a la raza humana?, él dice, uno de los principales impulsos para la raza humana es el deseo de paz y prosperidad personal. Así lo llama. Eso impulsa todo lo que hacemos. Como quiera que se exprese, en cualquiera de estas formas, creo que todos han reconocido el poderoso impulso que hay en nuestro interior por la búsqueda de la felicidad, una búsqueda de nuestra propia paz personal, una búsqueda del poder y la capacidad para enfrentar la vida. Y eso comienza a una edad temprana. Lo estamos buscando desde que somos niños, ¿cierto? Porque desde nuestra infancia sufrimos dolor. Desde que somos niños tenemos que enfrentar situaciones. De hecho, ¿no les parece triste lo que los niños tienen que enfrentar en la actualidad? ¿A qué cosas están expuestos y con qué cosas tienen que lidiar? Y tanto podríamos pensar, yo jamás tuve que enfrentar cosas de esas hasta que tenía más de 20 años. Y ellos lo están enfrentando a los 10, 11 o 12. Enfrentan cosas que nosotros ni hubiéramos soñado enfrentar a la edad de ellos. Y siendo niños, aún siendo niños, tienen que producir. ¿Recuerdan cómo sentíamos cuando éramos niños? Teníamos que demostrarle nuestra capacidad a papá. Y si no llegábamos al nivel de lo que él esperaba, nos sentíamos indignos o inaceptables, y eso nos dolía. ¿Recuerdan esa sensación de vacío y dolor al percibir que habías desilusionado a tu papá en algo o a tu mamá? Yo recuerdo haber sentido profundamente la necesidad de salir bien en la escuela, de sacar puro 10, de ser ejemplo. Todas estas cosas las sentí de niño. Y todo eso cae dentro de este asunto de la búsqueda de la felicidad. ¿Por qué experimenta el joven con las drogas y alcohol? ¿Por qué guarda el hombre literatura pornográfica en un escondite? ¿O explora el lado oscuro del ciberespacio? ¿Por qué entra un hombre al ministerio? Parecen preguntas muy diferentes, ¿no?
¿Por qué estudia un hombre leyes? ¿Por qué estudia medicina, publicidad, construcción o cualquier otra vocación? ¿Por qué selecciona un hombre a cierta mujer para casarse con ella? Creo que la respuesta a eso se encuentra en su búsqueda de felicidad. Es la misma respuesta para todas esas preguntas. Está buscando algo que lo llene, algo que lo haga feliz, algo que lo ponga cómodo. Y podemos decir mucho más. Pero hay solo un problema con tener ese fuerte anhelo por el cielo. Y es este. Jamás lo alcanzaremos de este lado. De la muerte. No fue el propósito. En este lado. De la muerte. Ese impulso de encontrar felicidad, ese impulso de poder manejar todos los asuntos, situaciones y circunstancias de la vida, la capacidad de rendir adecuadamente, jamás será realidad de este lado del cielo. Así que esto plantea un problema. ¿Qué hacemos con ese deseo que nos impulsa cada día? ¿Qué hacemos cuando tenemos un impulso tan fuerte de gozar el cielo ahora y no lo podemos tener ahora? ¿Qué hacemos con semejante búsqueda de la felicidad, sea que se trate de un hombre joven o uno mayor? Pues, si no comprendemos la razón de Dios, de poner ese anhelo en nuestros corazones, ese anhelo de paz y seguridad y perfección y aceptación del cielo dentro del alma, seremos perseguidos por un constante temor e impotencia. Esto es lo que quisiera que viéramos en esta sesión. Y esa impotencia vendrá si estamos buscando la felicidad aquí. Hay una pregunta constante que alimenta y mueve la pregunta o la búsqueda de felicidad, y es esta. ¿Podemos rendir lo que se espera de nosotros? ¿Podemos prevalecer o alcanzar la felicidad? Se parece a esa misma pregunta que ya hemos mencionado. ¿Eres suficiente hombre para conseguir esa mujer? Seguimos enfrentando esa misma pregunta en nosotros. ¿Eres suficientemente hombre para controlar tu mundo de tal manera que seas un hombre feliz, realizado y pleno? ¿Realmente eres capaz de enfrentar todo en la vida? ¿Puedes rendir lo necesario para sentirte importante? O quizá esta pregunta y motiva toda esta búsqueda de la felicidad. ¿Cómo puedo evitar sentir el dolor del rechazo y el fracaso, la culpa que viene con parte del hecho de vivir en un mundo caído? Todos somos pecadores, ¿no? Todos fallamos, todos caemos. No todos rendimos ni siquiera lo que sabemos que debemos. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo enfrentas la culpa? Pues quizá experimentaste lo mismo que Adán. Has experimentado la dinámica de por lo menos 2 o 3 poderes espirituales en tu búsqueda de la felicidad. ¿Qué es un poder espiritual? Quiero definir eso primero, porque al hablar de nuestra búsqueda de la felicidad, realmente estamos hablando de poder. Estamos hablando del poder para ser felices, el poder para enfrentar situaciones, el poder para rendir, el poder para estar en paz. Cuando me refiero a un poder espiritual, me refiero a una influencia. Por ejemplo, podríamos decir, alguien entra a una pieza y cambia todo lo que llamamos el espíritu en la pieza. ¿Alguna vez te ha sucedido? Cuando nos referimos a esa presencia espiritual, estamos hablando de una influencia. Esa influencia entró y afectó toda la dinámica del ambiente y cambió todo. O posiblemente has estado en una situación, especialmente si has trabajado con niños. Cuando estás trabajando allí con niños y vaya, hay una influencia que está causando estragos en todo el grupo. Luego se le retira a él del grupo y cambia totalmente el espíritu del grupo. Es así que era una influencia. Así que quiero que cuando pensemos en un poder espiritual, piensa en la idea de una influencia. Cuando hablamos acerca del espíritu de una ley o un espíritu de anticristo o el espíritu de santidad, estamos hablando acerca de una influencia que nos ha afectado a todos y hemos experimentado, de hecho, la dinámica de ella en nuestra vida. Bueno,
quisiera que consideramos primeramente el espíritu más débil al que podemos apelar o al que podemos mirar en nuestra búsqueda de felicidad. Se llama el espíritu de la ley. El poder o influencia espiritual más débil al que los hombres recurren primero en su búsqueda de la felicidad, comodidad, enfrentar situaciones o rendir es la carne. Es la fuerza de la voluntad, si puedo decirlo así, la idea de aplicarte y hacerlo, controlarlo con tu propia fuerza, ese tipo de espíritu. Y quisiera que consideremos que el espíritu de la ley hace que un hombre se considere a sí mismo, y comenzamos así en nuestra búsqueda de felicidad. Tratamos de controlar nuestra propia vida nosotros mismos. Buscamos en ella la fuerza para enfrentar situaciones y ser felices, para estar cómodos y rendir lo que Dios y otros demandan de nosotros. Y desde que somos niños hemos tratado de controlar nuestro ambiente, situaciones, controlar al mundo y a la gente en él, con el fin de asegurar nuestra propia felicidad. Podríamos hablar de esta aplicación de la idolatría en esto. ¿No es así? Todo el concepto de la carne, esculpiendo los ídolos, tratando de hacer que se nos provea. El asunto es que nos ayuda a entender el espíritu de la ley y la esencia misma o la naturaleza de la influencia que viene y nos habla con cierto mensaje. Y la naturaleza del espíritu de la ley nos dice algo así: si haces tal o cual cosa, entonces Dios hará tal y cual cosa. O posiblemente así: si no haces esto, Dios va a hacer aquello. Es la ley. La esencia de la idea es que tienes una responsabilidad, tienes que hacer esto, y si haces esto, entonces Dios te recompensará con esto, o si haces aquello, entonces Dios te castigará con aquello. Ese es el espíritu de la ley. El hombre natural, sin el Espíritu Santo, intentará hacer cualquier cosa que Dios exija en el poder de la carne. Ahora, quiero decir esto para comenzar cuando hablamos acerca de la ley. La ley no tiene nada de malo. La palabra de Dios es buena, es justa y es santa. La necesitamos. Hablaremos de esto en un momento, pero quiero que entendamos la influencia, es espíritu de la ley y cómo funciona. Podemos ver un par de ejemplos de esto en la Biblia. Hay muchos, pero quisiera que viéramos solo dos. ¿Recuerdan cuando Dios le habló a Adán? Se lo planteó de esta manera en Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17, y dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, básicamente estaba diciendo que el espíritu de la ley viene y dice: si comes de este árbol, vas a morir. O, si no comes de él, entonces no morirás. De hecho, sabemos que había otro árbol. Ahí estaba el árbol de la vida. Ahí estaba. Y si comía del árbol de la vida, viviría para siempre. Ese árbol sería Jesús. Lo que estoy diciendo es que desde el principio Dios colocó a Adán bajo la ley. Y Adán buscó cumplir la ley en el poder de la carne, y por cierto, eso era todo lo que él tenía. ¿Alguna vez has considerado eso? Adán no nació lleno del Espíritu Santo. Era solo un hombre de carne. El único recurso que tenía era la carne. Aun cuando tenía comunión con Dios en el huerto, como quiera era solo carne. Y al tratar de cumplir la palabra de Dios, esperaba en la carne para poder cumplir. Lo mismo Eva. Otro ejemplo de esto es la nación de Israel. Deuteronomio capítulo 5, verso 27. Relata lo que el pueblo de Israel dijo a Moisés: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. ¿Te das cuenta de lo que estaban diciendo? Sabemos lo que sucedió. Dios dijo: si tan solo hacen estas cosas, vivirán. Si pudieran guardar la ley, entonces podrían vivir. Y ellos le dijeron a Moisés: tú ve a investigar cuáles son los mandamientos de Dios, y luego ven y dinos, y nosotros lo haremos. Todo lo que ellos entendían
era que el poder que se necesitaba para cumplir con lo que Dios exigía, ellos asumían que lo tenían en su carne. La fuente de poder más débil. Vemos lo mismo en el caso del joven rico en Mateo 19. Dice el verso 16, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le habló acerca de los mandamientos y luego él preguntó, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ahí mismo, probablemente creo que tú y yo hubiéramos dicho, es mucho. Pero oigan la respuesta de este hombre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pues cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mira, lo que hizo Jesús fue que realmente le habló con la ley. Este hombre no sabía, no entendía todo el concepto de la fuente de poder. Él apeló a la fuente de poder más débil, preguntando, ¿qué es lo que tengo que hacer? Típicamente esa es la manera en la que el hombre natural busca la felicidad. ¿Qué puedo hacer para hacerme feliz? Y viene la ley y le dice, si haces esto, alcanzarás vida eterna. Si haces esto, serás feliz. Y luego intentamos hacerlo en la carne. Ahora, entiendan esto respecto al espíritu de la ley. Básicamente tiene 4 funciones, ninguna de las cuales nos hacen felices ni cómodos. Pero el espíritu de la ley nos permite, primeramente, saber lo que es el pecado mediante la definición de una norma. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ninguno ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito principal de la ley es definir el pecado. Así que muchas veces decimos, ¿sabes? Si haces esto, sucederá esto otro. Estamos definiendo una norma y necesitamos saber lo que es el pecado, así que la ley es necesaria. Un segundo propósito o función de la ley es que juzga la fuente de poder de la persona. Expone el poder del pecado. En Romanos 7, Pablo escribió, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que estaba diciendo con eso es que la ley es capaz de hacer eso, es muy poderosa. Descubre en quién estás esperando para recibir tu fuente de poder. Eso es lo que quiere decir con espiritual. Determinará de qué espíritu eres. Si eres del espíritu de la ley, o incluso podremos decir del espíritu de la influencia de la carne, cada vez que se acerque la ley, si no tienes en ti el espíritu de santidad, intentarás hacerlo en la carne, solo para descubrir que no puedes. En ese sentido, la ley es espiritual. Descubre quién puede obedecer y quién no es capaz de hacerlo. Revela quién es nacido de Dios y quién no es nacido de Dios. La persona que no ha nacido de Dios, cuando oye la ley, simplemente intenta cumplirla. La persona que sí es nacida de Dios, oye la ley y lo primero que dice es, estoy en problemas. Yo no puedo hacer eso. No soy capaz de hacer eso. Por mí mismo. Pero Dios me ha dado su espíritu. Y Él sí lo puede hacer. Y vamos a hablar de eso más tarde en un minuto. Pero la ley es espiritual. Expone el poder del pecado que hay en nosotros. Por ejemplo, esta es una de las maneras en que funciona. Jóvenes, varones, adolescentes, véanme por un momento. Y entiendan esto. Cuando tus padres te dicen que tienes que hacer algo, o tu padre te da una orden, o te pide que hagas algo, en cierto sentido es como una ley. Y esa ley te va a mostrar lo fuerte que es tu egoísmo. Te va a mostrar lo fuerte que es el pecado en ti. Y lo agravará. Tu propia voluntad se levantará contra esa orden y dirá no. Dirá, no lo voy a hacer. No quiero hacer eso. Ahora, posiblemente no con esas palabras. Algunos de ustedes son un poco más sofisticados que eso.
y son lo suficientemente prudentes como para no dejar que eso se vea frente a tu papá, porque pudiera ser peligroso. Pero por dentro está este poder arraigado y este principio de pecado que protesta y dice, yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. La ley es lo que manifiesta eso. Por eso es tan importante que, como hombres, enseñemos a nuestros hijos lo que es correcto. Para empezar, actúa como la ley para manifestar su carne. Y esa influencia de la ley y la influencia de la carne. Y para manifestar la influencia del pecado. Para que puedan ver que la Biblia tiene razón cuando dice que somos nacidos de pecado. Y que aborrecemos la ley de Dios. Y que aborrecemos a Dios mismo. Es necesario que veamos eso en nosotros mismos. Jamás vendremos a Cristo mientras no hayamos enfrentado eso con nosotros mismos. Escuché a un hombre que expresó, la verdad más liberadora que jamás haya escuchado fue cuando comprendí que yo era pecador y que no podía cumplir la ley de Dios por mis propias fuerzas. Porque hasta entonces yo había estado haciendo un esfuerzo enorme y había fracasado. Pero la ley cumple esa función. Una tercera función es que protege. En tales casos, la ley protege, frenando a los impíos para que no realicen actos que los destruirían. Sin la luz de la ley habría una destrucción mucho mayor. Por ejemplo, en Gálatas 3:23 dice, pero antes de que viniese la fe, estamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ese concepto de encierro allí no significa prisión, sino que era el tutor que llevaba el niño al verdadero maestro. El trabajo de este tutor era tomar confinado el niño y asegurar que el niño llegara al maestro. Ese era su trabajo. Ahora, lo que hace la ley es que nos protege. Ustedes, jóvenes, necesitan que sus padres les digan, esto es bueno y aquello es malo, y vamos a hacer las cosas de esta manera. Porque si aún no tienes la fuente de poder del Espíritu Santo obrando en ti, te destruirás. Te vas a destruir. Harás lo que desees y no estarás protegido. Así que, cada vez que sus padres les digan no, agradezcan a Dios por la protección. Ellos les están protegiendo con la ley. Y así deben hacerlo. Pero entiendan, esto sigue apelando a la fuente de poder más débil, tu carne, para poderlo guardar. Y si tratas de guardarlo en tu propia carne, fracasarás miserablemente. Eso nos conduce al cuarto propósito y la principal función de la ley, conducirnos a Cristo. Es necesaria como un motivador externo para aquellos cuyo espíritu está muerto para Dios. Y todos nacemos muertos para Dios, así que necesitamos una motivación externa. Leímos Gálatas 3:23 hace un momento y el 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Toda persona nace bajo el espíritu de la ley. Todos nacemos sintiendo que tenemos que cumplir. Sentimos responsabilidad y somos responsables. Dice en Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Una u otra. Todos tenemos una ley. A unos nos la enseñan nuestros padres, otros, si no respetan la ley en la palabra de Dios, de todas maneras tienen una ley dentro de ellos. Y lo que esa ley hará, ese espíritu o influencia de la ley dirá, tienes que cumplir o controlar o enfrentar situaciones en tus propias fuerzas. Ahora, es útil recordar que cuando Dios da una ley, eso no implica que tengas la capacidad para guardarla. Ese es un punto muy importante.
La ley revelará la presencia o la ausencia del Espíritu de Dios. Oye lo que Dios le dijo a Israel cuando ellos dijeron, oye Moisés, tú ve y escucha lo que Dios dice y luego regrese y dinos y lo haremos. Esta fue la respuesta de Dios en el verso 28. Verso 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Es una buena cosa de que quieran obedecer. Y luego dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos para que ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? En otras palabras, ¿qué les estaba diciendo? Dice, miren, qué bueno que digan que quieren hacer lo que yo les ordeno que hagan, pero ay, si tan solo tuvieran el corazón para hacerlo. En otras palabras, no tienen el corazón para hacerlo. No tienen la fuerza para hacerlo. La fuente de poder más débil que tienen a su disposición. Y van a tratar de hacerlo así, es su carne. Y eso es algo realmente muy dañino y muy peligroso cuando esperamos en nosotros mismos, porque seremos culpables. Pero ahora la responsabilidad es nuestra. Vean Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por ejemplo, preguntas, bueno, ¿es una ley? Mira ese versículo, mira lo que dice. ¿Cuál es la fórmula para la ley? Haz esto y Dios hará esto. ¿No es esa la fórmula de la ley? Claro que lo es. Si te arrepientes, serás perdonado. Ahora, ¿cuál es el valor de esa ley? Va a mostrar dónde está la presencia de Dios. Porque donde Dios está obrando, se arrepentirán. Habrá el poder para arrepentirse. Pero si Dios no está obrando, intentarán arrepentirse y no podrán arrepentirse. Porque la carne es la fuente de poder más débil. Revelará dónde está obrando Dios. Vemos lo mismo en Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Probablemente en la actualidad diríamos, si tan solo haces una oración, serás perdonado y Jesucristo vendrá a vivir en tu corazón. Eso es ley. Tú haces esto y Dios hará esto. Una persona podría hacer todo eso sin que el Espíritu de Dios esté cerca, porque eso lo puedes en el poder de la carne. Y no durará. No es realidad, no es el poder de Dios, porque es la fuente de poder más débil. Pues el espíritu de la ley es una influencia débil cuando se trata de buscar la felicidad y tratar de enfrentar las situaciones y controlar las cosas, porque solo conduce a la muerte y no puede agradar a Dios. Lee lo que dice en Romanos 8:3. Por lo que era imposible para la ley por cuanto era débil. ¿En dónde? En la carne. El problema con la ley no era la ley. El problema con la ley era la carne, que no era capaz de guardarla. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora ven el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad con Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No hay manera de poder cumplir con lo que se requiere de nosotros y ser felices si ponemos nuestra esperanza en la carne. Simplemente no es posible. 2 Corintios 3:5 lo expresa de esta manera. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra, ¿qué? Mata. Mas el Espíritu vivifica. Y esa es la lección del Antiguo Testamento. La totalidad del Antiguo Testamento. Allí tenemos todos esos mandamientos dados al pueblo de Israel. ¿Y a qué condujo? Muerte. Los mató. Porque no tenían ningún otro espíritu
al que pudieran recurrir, excepto, para empezar, más que a su carne, sus propias fuerzas. Y esa raíz, realmente, de ese espíritu es idolatría. Buscar fuerza en mí mismo para enfrentar situaciones es no esperar en Dios. Es idolatrarme a mí mismo. Es idolatría. Ahora, ¿qué hace un hombre cuando ha hecho su mejor esfuerzo por cumplir? Cuando se sigue sintiendo incapaz. Cuando no se siente que está en el cielo. ¿Correcto? Sigue dolido. Incluso es probable que sienta más dolor que nunca porque ahora se siente culpable. Se siente más incapaz. Más fracasado. Incluso dice esto en Romanos capítulo 7. La idea allí es que el hombre que ha tratado de cumplir la ley de Dios es un hombre miserable. Todo lo contrario a la felicidad. Recuerda que dice, oh, cuán miserable de mí. Oh, cuán miserable soy debido al ministerio de la ley. ¿Qué hace un hombre y cómo puede evitar esa sensación de dolor por ese fracaso? Pues, típicamente lo que sucede es que un hombre es sometido a la influencia del espíritu del anticristo. Esa es la segunda fuente de poder, o la segunda influencia a la que todos estamos sujetos. El espíritu del anticristo, creo que hay demasiada confusión en torno al espíritu del anticristo y el asunto de los últimos tiempos. ¿Saben? Cuando decimos anticristo, casi todos nos proyectamos hacia los últimos tiempos y podemos imaginarnos a Satanás o a alguien así, a este gran líder mundial adorado por todos. Ese pudiera ser el anticristo, pero no es el espíritu del anticristo, al que se refiere Juan en Primera de Juan. El espíritu del anticristo es la influencia que se opone a Cristo. ¿Es lógico eso? Anti contra Cristo. Un espíritu o una influencia que está predisponiéndonos contra Jesucristo. Habiendo intentado controlar las cosas en nuestras propias fuerzas, el hombre natural, cuyo espíritu aún está muerto para Dios y vivo para las cosas que estén en este mundo, cae bajo la influencia del espíritu del anticristo. Ahora, señores, todos sabemos lo que es eso. Y funciona de esta manera. El espíritu del anticristo es cualquier influencia que sugiere que Jesús y la cruz no son suficientes para nuestra necesidad de felicidad o para enfrentar la vida o para anestesiar el dolor de la culpabilidad o el dolor de las relaciones. Es el espíritu que dice que el camino de Dios o que la provisión de Dios por medio de Jesucristo no basta para satisfacer nuestras necesidades. En la primera carta de Juan, capítulo 4, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y observen esto último, que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo es una influencia que está en el mundo. Es el espíritu consumidor. Es un espíritu que dice algo así, sugiere que alguien o algo en el mundo te puede hacer feliz, que algo te quitará el dolor. Pero viene y lo dice así, no dice si haces esto, sino si intentas esto, podrás trabajar mejor. Podrás rendir mejor. O si pruebas esto, no te sentirás tan mal. ¿Saben? Escoge algo en el mundo y es capaz de escoger cualquier cosa, todo menos Jesús. Todo excepto Jesús únicamente. Es contra Cristo. No reconoce que Jesucristo es Dios venido en carne. Si Jesucristo es el Hijo de Dios en la carne, entonces eso significa que Jesucristo es la provisión de Dios para el hombre, para todo. Si Él es Dios, entonces Él es todo.
Y es a Él a quien debemos acudir en todos los casos, para todo lo que necesitamos en la vida. Para lidiar con situaciones, manejar las cosas, es Jesús. Cualquier espíritu que dice, sabes, está bien que confíes en Jesús, está bien que creas en Cristo, pero también necesitas esto. Si intentas con esto, serás feliz y tendrás éxito. O si no usas esto, no serás feliz ni tendrás éxito. Quiero que pensemos por un momento cómo funciona el espíritu del anticristo. Él tomará cosas físicas negativas que son cosas malas. Por ejemplo, típicamente pensamos en cosas malas como las drogas, o el ocultismo, o música rebelde, o desordenada, los compañeros, la pornografía, inmoralidad y ciertas formas de espectáculos. Y esta lista podría alargarse en forma indefinida con cosas que podríamos llamar malas, ¿no? Cosas que hay en el mundo. Y eso es lo que hace el espíritu del anticristo. Escoge algo en el mundo y dice, mira, si tan solo pruebas esto, si solo le das una fumada a esta marihuana, te ayudará a sentirte mejor. Debes saber que hay mucha gente que lo usa precisamente por eso. Todo está relacionado con la búsqueda de la felicidad. Y por ejemplo, todo este asunto de las bebidas alcohólicas, saben, puedes olvidar muchas cosas por un rato con el alcohol. He oído. No sientes dolor y sí te adormece y te relaja de cierta forma. Sí, funciona. Y el asunto es que sí funciona por un rato. Vamos a ver, el espíritu del anticristo sí tiene poder. No es el poder más débil. Es una fuerza más grande que el espíritu de la carne o el espíritu de la ley. El espíritu del anticristo también usará cosas que son espiritualmente dañinas. No solo físicamente, sino espiritualmente dañinas. Cosas como religión. Estamos platicando acerca de cómo puede un hombre encontrar su identidad en su religión, pensando que si es un hombre religioso, puede ser un hombre feliz. Religión, experiencias, fenómenos supernaturales. ¿Has conocido personas que están buscando eso cada vez que van a la iglesia y toda la esencia de su religión es que tienen que tener una experiencia? Si tan solo logran la experiencia, entonces son felices. O la música sensual, lectura de la Biblia, oración, servicio, servicio a otros, asistencia a la iglesia, compromisos, disciplinas, compras, alimentos, sexo. Tantas cosas como experiencias y personas existan en el mundo, y el espíritu del anticristo hará que te fijes en ellos. Y pueden ser cosas buenas o pueden ser cosas malas. No importa, ambas funcionan. En 1 de Juan 4:3, Juan dice así: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo. Bueno, es un espíritu, como dice aquí, que ya está en el mundo. Quiero que piensen en un momento ahora en el espíritu del anticristo y el poder, porque aquí es donde vemos el aspecto, dañino del espíritu del anticristo. Mientras el espíritu de la ley es débil en la carne, el espíritu del anticristo es más fuerte, porque se le ha dado poder por Dios para proveer alivio o motivación temporal. Funciona por un tiempo, pero como este poder es más fuerte que la carne, es más fuerte que la fuerza de la voluntad. La carne nunca podrá vencer este espíritu, y lo puedes imaginar de esta manera. Vean por acá, aquí está el espíritu de la carne, la siguiente fuente de poder, o el siguiente recurso al que apela una persona para encontrar felicidad es el espíritu del anticristo. Este poder es más fuerte que este poder. Este no suple nada, pero este funciona por un tiempo. Y como sí funciona por un tiempo, y es más fuerte que este poder o esta influencia, este espíritu jamás conquistará a este. Jamás lo conquistará. Porque esto es lo que sucede. Como sí tiene un poco de poder y es temporal, conduce a la adicción. ¿Cómo ocurre la adicción? Pues alguien prueba algo y funciona. ¿Pero qué sucede? Se acaba. Muy pronto estás sintiendo el dolor de nuevo. Muy pronto ya no te sientes feliz.
Quizás sientes que, mira, voy a tener que usar eso otra vez. Así que lo usas de nuevo y funciona. Y luego pasa el efecto y sientes dolor de nuevo. Y no eres capaz de manejar la situación y piensas, yo podía manejar eso cuando estaba usando aquello. Y luego van y lo usan de nuevo. Y siguen repitiendo su uso. Y después de un tiempo, cuando repites y repites y repites, la cantidad que antes daba resultado ya no funciona. ¿Y qué haces? Aumentar la cantidad para conseguir el mismo efecto. Así funciona el espíritu del anticristo, porque está realizando un trueque. Está negociando aquí, muy astutamente, muy poderosamente. Y al poco tiempo, antes de que uno se dé cuenta, es adicto a alguna fuerza más grande que él mismo. Incluso la clave para conquistar las adicciones es arrepentirse por esperar en el espíritu del anticristo cada vez que sientes dolor. Esperando en el espíritu del anticristo cuando te sientes agotado. Cuando te sientes realmente cansado y no lo soportas más y piensas, ¿sabes qué? Lo que necesito es una buena película. Lo que sea menos Jesús. Lo que necesito es aquello. Creo que no hemos pensado en esto. En muchas iglesias en la actualidad el Espíritu Santo no se encuentra presente y no logramos entusiasmar a la gente con Jesús. Así que buscamos una música que los entusiasme. Algo en el mundo. Hay música en el mundo que nos puede hacer sentir bien. ¿Sabes? Se siente bien. Despertar los sentimientos con la música. Pero cuando se acaba la música, ¿qué es lo que queda? Lo mismo. Sigue el dolor. Sigue la búsqueda. Porque no es por ahí. No estoy diciendo que eso es malo. Lo que lo hace malo no es la música. ¿No es así? Lo que lo hace malo es la influencia del espíritu del anticristo, al que se ha sometido la persona. Recuerdo cuando yo hacía trabajo de herrería, salía y trabajaba en el campo de la construcción, conocía hombres que estoy convencido que no podían trabajar sin su música. ¿Han visto eso? Si algo le llega a suceder a su música, es como si ya fuera la hora de irse a casa. Despiertan con ella y ni siquiera pueden funcionar hasta que la empiecen a escuchar. Y cuando el estéreo está a todo volumen, entonces pueden funcionar. Pero cuando se apaga, es como si no soportaran vivir consigo mismos. Y el espíritu del anticristo no quiere que tengas ganas de vivir contigo mismo y enfrentar tu identidad. Así que simplemente ahoga la verdad con las cosas del mundo. Y ese es su propósito. Y deben saber otra cosa que hace el espíritu del anticristo. Es esto. El espíritu cambia un ídolo de adicción por otro. Por ejemplo, algunos pudieran parecer cambios que valen la pena. Pero cuando analizas el carácter o la influencia del espíritu y tienen que discernir, cuando analizas el carácter o la influencia, se revela la verdad. Por ejemplo, el espíritu del anticristo cambia drogas, alcohol o adicciones sexuales por un compromiso con un grupo de autoayuda. ¿A quién excluye eso? Jesucristo. Si la solución fuera con un grupo de autoayuda, entonces la respuesta no está en Cristo y la cruz. Es anticristo. ¿Tiene algo de malo la responsabilidad con un grupo? Solo cuando excluyes a Cristo como fuente de poder. Mira, si yo no asistiera a mi grupo, recaería. Me hace falta mi grupo. Eso es lo que me mantiene sobrio. Yo digo, sustitución. El espíritu del anticristo está dispuesto a sustituir una cosa por la otra y parece que ser un buen trueque, pero espiritualmente no ha pasado nada. Excepto que ahora hay otra adicción, al grupo. Eso no glorifica a Jesucristo. Por ejemplo, una actividad religiosa por una inmoral.
Un sujeto que ha participado en inmoralidad se siente tan culpable que dice, yo sé cómo voy a arreglar eso, y va y realiza toda una serie de actividades religiosas. Pues en su participación en actividades religiosas pudiera ser que ya no esté participando en la inmoralidad. ¿Pero qué es lo que tiene acá? ¿Está trayendo más gloria a Jesús? ¿Está trayendo más gloria a la cruz? ¿Realmente ha experimentado ya la victoria y la libertad? ¿Cristo recibe la gloria? ¿Qué espíritu es ese? No hay diferencia. Sigue el espíritu del anticristo. Solo lo ha movido y ha cambiado una cosa religiosa por algo que es físicamente destructivo. Y en cierto sentido es mejor físicamente, ¿no? Sí habría ese beneficio. Pero espiritualmente es aún más destructivo porque ahora que realiza toda esta actividad religiosa siente que está bien. La verdad es que está peor espiritualmente, porque ahora se siente bien, pero no ha glorificado a Jesucristo. Aún no ha llegado a la cruz, no ha confiado en la promesa de Cristo. O hay quienes recurren a la comida cuando se sienten deprimidos, y para quitar este hábito ponen en su lugar actividades y ejercicio. ¿Saben a qué me refiero? Es el caso en el que se siente un profundo pesar o dolor y se siente mal y piensa si tan solo tuviera un chocolate ahora mismo. ¿Saben? Recurre al alimento para enfrentar y manejar el dolor. Bueno, luego decide y dice, ya no recurriré al alimento, haré ejercicio. ¿Y cuál es la diferencia? En lo que concierne al espíritu, sigue siendo el mismo espíritu. Es un espíritu que está diciendo, mira, prueba esto y podrás cumplir mejor. Prueba esto y no te sentirás tan mal. Prueba esto y serás más feliz. Pero no es Jesús. No es la cruz, ni lo que Dios hizo en la cruz por medio de su Hijo. Quizá cambia pornografía por comida. El espíritu del anticristo hará ese trueque. Mira, voy a renunciar a la pornografía. Y luego cada vez que él se siente débil o siente un vacío ahí, en lugar de ir a comprar pornografía, va y compra dulces. No hay diferencia. Sigue siendo el mismo espíritu, simplemente un trueque. Sigue siendo incapaz de enfrentar y manejar la vida. Sigue siendo impotente cuando se trata de buscarla y escudriñar y asirse y aferrarse a la felicidad. Puesta esta influencia del espíritu del anticristo permanece. Está en el mundo, y todo lo que no sea esperar en Dios por medio de Jesucristo es la esencia del espíritu del anticristo. Así que debes verlo de esta manera. Mientras que la carne produce muerte espiritual y es incapaz de agradar a Dios, el espíritu del anticristo, ¿qué es lo que hace? Destruye el cuerpo. Incrementa la culpa y el dolor al cubrir de tinieblas el corazón y la mente. Señores, ese es su principal propósito. La meta del espíritu del anticristo es que pruebes algo que no sea Jesucristo y el enemigo ahogará la palabra de Dios en tu corazón con aquello. Y esto es una reprensión por no esperar en Jesús. Puedo pensar ocasiones en mi propia vida en las que he estado expuesto a la enseñanza de la palabra de Dios y salgo de esa reunión e inmediatamente busqué alguna otra cosa en el mundo, como encendiendo el radio, en el camino a casa, en lugar de meditar en la palabra de Dios y lo que Dios está diciendo, sintiéndome todavía vacío y no mirando a Jesús. Simplemente tenía que llenar el ambiente, todavía buscando y anhelando algo y vamos a eso, y eso bloquea la mente para la palabra de Dios. Porque eso es lo que ese espíritu hace. Simplemente bloquea la mente. No podrás escuchar a Dios. Y la raíz del anticristo, ¿sabes cuál es? Idolatría. Esperar provisión de algo o de alguien que no sea Dios. Ahora, me atrevería a decir que todos nosotros hemos estado bajo la influencia de esos espíritus. Sabemos de esos dos espíritus. Pero la pregunta es, ¿conocemos la tercera influencia? La influencia del espíritu de santidad. Verán, cuando el espíritu de la ley y el espíritu del anticristo fracasan en la búsqueda de la felicidad, la capacidad para cumplir o funcionar, o para encontrar comodidad, es cuando la persona está lista para la influencia del espíritu de santidad. El nombre más usual para el espíritu de santidad es ¿cuál?
el Espíritu Santo. ¿Qué significa Espíritu Santo? Influencia santa. Es la influencia de Dios. Y no es como cualquier otra influencia. Es una influencia santa. ¿Qué queremos decir con santa? ¿Qué queremos decir con eso? Santa significa apartada, o en verdad es la idea de estar separada. Cuando decimos que Dios es santo, ¿qué es lo que queremos decir? No hay nadie como Dios. Solo Él es Dios. Cuando decimos que nosotros somos santos, ¿qué queremos decir? Pues lo que queremos decir con eso es que tenemos un solo Dios, un Dios, y le pertenecemos solo a Él. Somos un pueblo santo. No existe ningún otro pueblo ahí que sea pueblo de Dios. Solo nosotros le pertenecemos. Tiene que ver con estar apartados, o ser uno, o santos. Y el espíritu de santidad es un Espíritu Santo que solo espera o ve a Jesucristo y la cruz y lo que Dios hizo ahí, habiendo intentado controlar este mundo por su propio poder y luego usando una cosa y otra del menú mundano del anticristo. El hombre está preparado y listo para el ministerio del Espíritu Santo. Se siente impotente para hacer lo correcto. Se siente impotente para agradar a Dios, siquiera para callar su propia conciencia. En otras palabras, no puede ni aplacar su propia conciencia. Es impotente para hacer eso. Siente el dolor y lleva en su cuerpo y su alma las cicatrices del rechazo de la palabra de Dios y probar las cosas del mundo. Diríamos que carga con muchas complicaciones. ¿Saben? Ha caído en las garras del maligno. Satanás lo ha atrapado. Es adicto. Hay cosas de las que no se puede librar. Para abreviar, Dios ha usado los poderes del anticristo para conducirlo a Cristo y para mostrarle su necesidad. Incluso, ¿sabes qué es lo que nos impulsa a buscar a Jesús? ¿Sabes lo que es? Es realmente algo que nos impulsa. Es esa búsqueda de felicidad. Lo mismo que nos lleva a buscar el poder de la carne al espíritu del anticristo, es esa búsqueda de la felicidad. Aún no estamos cumpliendo. No somos capaces de manejar las cosas, seguimos buscando, insatisfechos, y cuando hemos probado todo lo que ofrece el mundo, o mucho de lo que ofrece el mundo, seguimos buscando. Y Dios ha puesto ese anhelo ahí para ese mismo propósito, para seguir impulsándonos hacia Jesús. Y el espíritu del anticristo contribuye a eso. Y de hecho, toma el control. Porque si observan esto, siempre que confías en el espíritu del anticristo, Él controlará tu vida. Él toma el control. Allí estás tratando de controlar tu vida. Confías en algo en el mundo y de pronto no lo puedes dejar. No te puedes zafar. Te atrapa. Ha tomado el control de ti. Y jamás lo dejarás por tu voluntad, porque la carne es la fuente de poder más débil. Lo que hace Dios es lo siguiente. Cuando Él nos entrega el espíritu del anticristo, ¿sabías que nos está calificando para la gracia? Considera eso. ¿A quién le da gracia a Dios? A los humildes. ¿A quienes resiste? A los soberbios. Ahora, todos somos soberbios, así que ¿a quién le daría gracia? Entra la raza humana. A ninguno. Así antes de que dé gracia, antes de que pueda enviar su espíritu, tiene que capacitarnos, por así decir, para la gracia. Y la manera de hacer eso es por medio del anticristo. El espíritu del anticristo nos controla, nos humilla y nos debilita y produce toda clase de heridas y cicatrices y mayores dolores porque hemos puesto nuestra esperanza en el mundo. Es entonces cuando clamamos a Dios y decimos: oh Dios, ayúdame, estoy atrapado, preso, ¿qué hago? Y nos sentimos humillados y al venir a Dios con tal humildad, es entonces cuando Él nos da gracia y envía el Espíritu de santidad. Por eso Dios ha puesto en el alma del hombre el anhelo por el cielo que nos impulsa a ti y a mí a seguir buscando la felicidad
Su intención ha sido que eso nos guíe. Jesús fue sembrado en el hombre para que siguiéramos buscando hasta que lo encontráramos en Cristo. Y es en estas almas tan cargadas de pecado donde Dios envía su espíritu de santidad. ¿Saben? Dios no envía el espíritu de santidad a los sanos, lo envía a los cargados de pecados. Eso siempre ha sido un aliento para mí, porque yo siento que califico para eso. Caigo en esta categoría. Y esa es la influencia de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, la influencia de Dios. Cuando este Espíritu se mueve en el corazón del hombre incómodo, desesperado, impotente, lastimado y quebrantado, se abren sus ojos a la destrucción de sus decisiones y la destrucción de su condición. Se siente avergonzado, apenado. Se avergüenza de lo que ha hecho. Se avergüenza de haber probado estas cosas: sexo, drogas, alcohol, pornografía, deportes, negocios, dinero, lo que sea. Se avergüenza de estas cosas ahora, porque el Espíritu de la Santidad ha empezado a abrir sus ojos para que vea. Esta misericordiosa influencia de Dios vuelve el corazón, de lo que estamos hablando, volver el corazón hacia Dios. Vuelve los ojos del corazón para mirar a Jesús, para ver a Dios mediante la cruz de Jesucristo, para quitar el dolor. ¿Cómo quitas la culpa y el dolor de la culpa con la que vivimos desde nuestra infancia? Solo hay una manera: es mediante la sangre de Cristo en la cruz. No se puede eliminar de ninguna manera. Solo por medio de Cristo podemos ser perdonados y limpiados y lavados y consolados para recibir gracia en el tiempo de nuestra necesidad. Esto es lo que dice el Espíritu de Santidad. El espíritu de la carne dice: haz esto y vivirás. El espíritu del anticristo dice: prueba esto y serás feliz. Jesús, o el Espíritu de Santidad, dice algo así: Jesús y lo que Él ha realizado es todo lo que necesitas. Dice: tú no lo puedes hacer. Estas cosas no funcionarán. Jesús es suficiente. Mira a Jesús. Juan 16:13 lo expresa así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Viene y nos muestra, nos habla de parte de Dios y nos ministra la esperanza de la felicidad en el cielo con Él. En 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Saben qué? No hay poder más grande sobre la tierra que la cruz de Jesucristo. Me ministra en cada punto de mi necesidad, no importa cuál sea. Puedo esperar en lo que Dios ha hecho en Cristo, y detrás de esto está todo lo que necesito para cumplir. Es todo lo que necesito para ser feliz. Es lo que necesito para manejar el dolor de la culpa por mis fracasos, para poder manejar el dolor de las relaciones que han lastimado. Porque ven, si alguien me ha lastimado, puedo manejar el dolor con la cruz de Cristo, porque puedo decir: Jesucristo murió por ese hombre. Si Jesús quitó el pecado, entonces sus pecados son eliminados. Si Jesucristo murió para quitar mis pecados, entonces toda la carne ha sido eliminada y todo lo que queda es Jesús. Y yo puedo amar a ese hombre sin sentir el dolor de su rechazo. Aún más, no puede dañarme, porque Jesucristo vino a morir en la cruz y Él es mi esperanza. Puesto que Él me ha perdonado, yo lo puedo perdonar a Él. No tengo que experimentar rechazo. Jesús fue rechazado. Él fue rechazado por mí. Yo no me siento herido por ser rechazado. Todo lo que necesito está en la cruz. Dice en 1 Corintios 2:9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál sería este? El del anticristo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es una promesa maravillosa. Tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, y Él nos dice lo que necesitamos. Siempre podemos ir a Él, y Él nos dará las cosas de Dios.
En Mateo 4:4, Jesús dijo que vivimos no solo de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Él es nuestro pan. El Espíritu de Santidad tiene un propósito. Puedes contrastar esto. El Espíritu de Santidad está aquí para traer gloria a Dios y gloria a Jesucristo. En Juan 16:14, Jesús dijo, y Él, hablando del Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo nos dice de lo que Cristo tiene para darnos, pero también glorifica a Jesucristo en todo. Señores, el Espíritu de Santidad tiene el poder que la voluntad del hombre no puede producir. Tiene el poder que el anticristo no puede crear. Él produce fe en el corazón y nos capacita para arrepentirnos y creer en las promesas de Dios. Es Él quien nos da esperanza. Es el Espíritu Santo el que nos da felicidad. Es Él quien nos da seguridad. Es Él quien nos da paz. Todo lo que estamos buscando y anhelando, y además la esperanza de vida eterna con Él. El caso es de que tenemos la verdad con Él. Sabemos que no será aquí, será allá. Pero sabemos que lo tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Santidad. No estamos esperando más en las cosas del anticristo. Estamos esperando solo en Él. Estamos esperando en lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Señores, ¿por qué puso Dios este anhelo de felicidad en nuestros corazones? Lo puso ahí para que siempre nos impulsara hacia Él. Como hombre, ¿dónde estás en esta búsqueda? ¿Estás buscando? ¿Buscas la felicidad? ¿Ya te fatigaste de la influencia de la ley? ¿Estás agotado y cansado? ¿Has sido dañado por el espíritu del anticristo? ¿Estarás atrapado? ¿Has confiado en algo para manejar el dolor, en la búsqueda de la felicidad, y estás atrapado? No puedes vencer mediante un esfuerzo humano para conquistarlo. El objetivo es llevarte a Cristo. La ley es buena, justa y santa, pero la salvación nunca vendrá por el espíritu de la ley, ni por el del anticristo. Y si le decimos a alguien, si tan solo crees y aceptas a Jesús, eso es darle la ley. Solo mostrará su incapacidad de creer, ¿no es cierto? ¿Lo ha notado? Le dices a alguien que crea y si el Espíritu de Dios no está obrando, jamás podrán creer lo suficiente. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo básicamente es que la carne no puede engendrar al Espíritu, solo puede engendrar carne. Pero muchas personas creen que son salvas porque han expresado un sentimiento mental a la muerte y resurrección de Jesús. Han orado y hecho ciertos compromisos, pero quiero decirte que si has confiado en tus decisiones o elección, entonces ahora mismo conoces y experimentas todavía una búsqueda de felicidad. No te sientes realizado, porque esas cosas no son Jesús. ¿Estás cansado de tratar de ser cristiano? ¿Cansado de esperar en el espíritu del anticristo? Quiero motivarte en este mismo momento a esperar en Jesucristo únicamente. Espera en lo que Dios ha hecho por medio de Cristo, medítalo. Piensa en lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo en la cruz. Piensa en la promesa donde Él dice, el que cree en mí jamás tendrá sed. ¿Tú le crees? Con solo esa promesa bastaría. O la promesa de Jesús que dice, todo el que mi Padre me da, yo no echaré fuera. Dice, si vienen a mí, yo no los echaré fuera. ¿Qué promesa? Se nos dice que en la cruz Dios eliminó toda la carne y todas las obras de la carne. ¡Qué maravilloso! Jesús hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Y nos lo da gratuitamente. No tenemos que guardar la ley para obtenerlo. Y luego nos da, aparte de esta justicia, nos da el Espíritu Santo para que cumplamos la ley.
Él nos da el poder para hacerlo. De modo que no nos ofendemos cuando oímos una ley. Ahora Dios nos puede hablar la ley y, como dijo Jesús, cualquiera que anula la más pequeña de estas leyes, él será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Jesús dijo, ni una sola ley pasará sin que sea cumplida. Yo no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Y de eso se trata el Espíritu de Santidad. Él nos da de su Espíritu para que podamos obedecer su palabra. Le damos expresión por nuestra relación con Él. Y en nuestra búsqueda de la felicidad, si vamos a vernos realizados, solo puede suceder mediante el Espíritu de Santidad. Y únicamente por Jesús y la cruz, nada más. Y las promesas y la relación que es con Él. Como maridos y padres, yo quisiera preguntarles esto. ¿Se han colocado ustedes mismos a sus familias bajo el espíritu del anticristo? ¿Ves evidencias de adicción? ¿Ves ira? Si te quitan aquello, eso es una evidencia de adicción. Si intentas quitarle algo a tus hijos que sabes que es del mundo y se enojan contigo, sabrás que son adictos. Están esperando de ello el poder. El uso habitual de las cosas del mundo para poder cumplir y funcionar diariamente. ¿Has expuesto tu familia a esto, al uso habitual de las cosas del mundo? ¿Has expuesto a tu familia al espíritu del anticristo para liberarlos de las adicciones? Digo, si vas a quedar libre de adicciones, no será el espíritu del anticristo el que te libere. No puedes probar otra cosa para superar la primera. La única manera de quedar libre del espíritu del anticristo es arrepentirse de esperar en el espíritu del anticristo y en las cosas del mundo. ¿Has visto tu pecado y hostilidad contra Dios por ver el espíritu del anticristo en lugar de esperar en Dios? Quizá algunos de ustedes son ministros. Algunos de ustedes son pastores. Quisiera hacer estas preguntas. ¿Ustedes y sus iglesias han probado los caminos y las cosas del mundo para motivar y traer a las personas a Jesús en lugar de confiar en el Espíritu de Dios? ¿Han observado que el Espíritu del Anticristo puede atraer la atención de la gente, mover y animarlos, pero solo temporalmente? ¿Siente la presión de presentar un espectáculo más grande cada domingo? ¿Necesitas un espectáculo más grande para satisfacer ese apetito insaciable en tu auditorio, en la búsqueda de la felicidad? ¿Tienes la sensación de que si dejaras de hacer ese espectáculo, se irían a otra parte? ¿Has sido engañado para creer que el espíritu de santidad podría tener comunión con el espíritu del anticristo en el crecimiento de la iglesia? Existe el temor de que al hablar contra las cosas del mundo y declararte a favor de la santidad, existe el temor de que tus supuestos convertidos se molestaran y te llamaran legalista. Si fuera así, necesitas arrepentirte. ¿Por qué? Sin saberlo. Los ministros podemos ser engañados y acudir al espíritu del anticristo para que la iglesia crezca en lugar de buscar el espíritu de santidad. Pero la verdad es, y todos lo sabemos, y creo que es la razón por la que la iglesia no es tan santa como debería ser. La única manera de que una iglesia crezca es con el Espíritu Santo, que espere únicamente en Jesús. No en los métodos, no en las cosas del mundo, no en métodos nuevos de mercadotecnia, sino en Jesús. Para que se produzca un avivamiento en esta nación, necesitamos arrepentirnos en este punto. Arrepentirnos de esperar que la carne consiga resultados y arrepentirnos de esperar que el espíritu del anticristo nos haga felices y nos capacite para cumplir, y arrepentirnos de exponer a nuestras familias al mundo. Y ese arrepentimiento tiene que comenzar con los que somos líderes. Tiene que comenzar con nosotros. Para que haya avivamiento en nuestra nación, creo que tendrá que comenzar con nosotros, los padres, los pastores, maestros de seminario, líderes de la iglesia, hombres que guían. Tendremos que declarar que no queremos que ninguno, sino Cristo, edifique la iglesia. Queremos el poder del Espíritu Santo. Que el Señor nos dé la fe y el valor
para arrepentirnos del espíritu del anticristo. Estoy consciente de que en este mismo momento, probablemente hay cosas en tu vida en las que sabes que has esperado cosas del mundo y te sientes impotente para cambiarlo. Quiero motivarles y hacerles un reto. Clamen al Espíritu de Santidad y esperen solo en Jesús. Y produzcan un arrepentimiento delante de Dios, que exprese: Dios, lamento haber esperado en esta cosa y esta otra cosa y esta otra cosa y esta otra cosa y esta otra cosa y esta y esta y esta, y tienes toda una lista de ídolos que podría señalar. Y produce un arrepentimiento delante de Dios y dile: Señor, en mi búsqueda de la felicidad, solo te necesito a ti. Perdóname por buscar en otras partes. Podríamos inclinarnos delante de Dios. Y si tú necesitas arrepentirte delante de Dios y Dios ha redarguido tu corazón por haber esperado en el espíritu del anticristo en tu búsqueda de la felicidad, quisieras confesar eso delante del Señor y quisieras clamar y pedirle que el Espíritu Santo te llene, pídele que te redima. Mira la cruz y ve lo que Jesús hizo por ti ahí y agradécele. Y que Jesús te llene. Padre Celestial, derrama sobre nosotros el Espíritu Santo que viene desde arriba. Te glorificamos, oh Dios. Te pedimos que tú nos limpies por esperar en las cosas del mundo. Tú nos has dicho que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y este mundo está pasando. Padre, te pido que nos perdones y quebrantes el espíritu del anticristo que está sobre estos hombres y sus hijos y sus familias. Y en el nombre poderoso de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, sean ellos santificados para tu gloria. Que el poder del mundo sea quebrantado de ellos, porque dijiste: mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. Señor, que tú puedas romper el poder del espíritu del anticristo que está en la iglesia en esta nación. Y Señor, que una iglesia santa sea levantada en esta tierra, en este país. Concede arrepentimiento a los pastores. Arrepentimiento, Señor, a los líderes de la familia, a los esposos, padres. Señor, concede arrepentimiento para que podamos glorificarte y ser un pueblo santo. Un pueblo que te pertenece. Un pueblo que ha sido llamado a proclamar y exclamar la gloria de quien nos llamó fuera de las tinieblas, fuera del mundo, a su maravillosa luz. Señor, a ti sea la gloria. Trabaja estas cosas en nuestros corazones, porque tú eres en el que vosotros produce así el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Clamamos a ti para que nos santifiques. Familias santas, oramos para tu gloria. Amén.